Aquí tenemos multivibrador estable funcionando a una frecuencia de 1 Hz, muy útil con fines ornamentales. También es muy útil para alimentar ciertos circuitos digitales y es un circuito bastante veloz. Este circuito lo estábamos analizando anteriormente en mi video anterior y vamos a tratar de profundizar más en el análisis de este circuito. Aquí tenemos el esquemático de nuestro multivibrador. Hemos colocado etiquetas a cada uno de los nodos importantes del circuito. Tenemos que B1 está en el colector de Q1, B2 en la base de Q2, B3 en la base de Q1 y Q2, B4 en la base de Q2. Este es un multivibrador simétrico, es decir que R6 es igual a R7, R1 es igual a R3 y C1 es igual a C2. En un primer instante energizamos el circuito hasta que toma un valor de BCC. En esos primeros instantes las constantes de los colectores R1C1 y R3C2 hacen variar los valores de B4 y de B1 y hacen que se emitan corrientes por los nodos B2 y B3 hacia las bases de los transistores Q1 y Q2. Supongamos que en un primer instante, ya que estos dos transistores luchan por saturarse, en un primer instante B1 se hace 0, es decir, Q1 se satura, B2 toma un voltaje negativo que polariza en forma inversa. La juntura base emisor del transistor Q2, esto hace que Q2 funcione como un circuito abierto y aquí ocurre la carga del voltaje B4 según la velocidad de la constante de tiempo definida por R3 y C2. B1 es igual a 0, está en saturación, y B4 es igual aproximadamente a BCC. Ahora supongamos que B2 de un voltaje negativo pasa a un voltaje positivo, y Q2 se cierra, se hace un circuito cerrado y B3 pasa a ser negativo, con lo cual la juntura de Q1 queda polarizada inversamente y de un circuito que inicialmente estaba cerrado, este circuito se abre y en T-0, cuando el circuito estaba cerrado, B1 era igual a 0. Ahora en T más 0, el primer estado del sistema, B1 asimismo es igual a 0 debido a que el voltaje en el condensador, sabemos que Q1 se ha abierto. El voltaje en un condensador nunca puede ser discontinuo debido a que el voltaje en dicho condensador es una función de una integral, la integral de la corriente que pasa a su través, y una función integral nunca puede ser discontinua. Este circuito está abierto y B1 es igual a 0 en su valor inicial y trata de ser o igual o menor que BCC, y esto depende de las constantes R1 y C1, el valor de la carga de C1. Esto implica asimismo que cuando B3 tome un voltaje positivo y de saturación, define el valor inicial que va a tomar el voltaje B2, valor inicial negativo que va a tomar el voltaje B2, y estas constantes de tiempo R1 y C1, y la otra constante de tiempo que es el mismo análisis, pero como es un oscilador simétrico, en el otro lado en el transistor Q2, la constante de tiempo R3C2 definen este voltaje inicial y el periodo de funcionamiento del circuito. Aquí se juegan ciertas condiciones en cuanto a estas constantes de tiempo, y vamos a ver el análisis matemático correspondiente. Tenemos que el voltaje de colector en el condensador, en el colector, es igual a BCC por 1 menos exponencial de T sobre resistencia de colector por C. Este
este autovalor es negativo, y esto siempre es así, debido a que el valor inicial de este circuito es siempre cero, es un mismo valor, ya que es el producto de la conmutación cuando se satura el transistor. Y tenemos esta ecuación. Bajo ciertas condiciones se cumple que la mitad del periodo es igual a resistencia de colector por el condensador por logaritmo neperiano de BCC sobre BCC menos voltaje del condensador en la mitad del periodo. Esto se cumple bajo ciertas condiciones y se cumple en el caso en el que la constante de tiempo de la base es menor o igual a 6 veces la constante de tiempo del arreglo de colector. Cuando esto sucede, esta ecuación es válida para hallar el periodo de oscilación, ya que en esta ecuación este valor queda indeterminado, y este valor puede ser visto mediante un multímetro si se le añade un detector de pico. Es el pico de la señal, y este valor queda indeterminado, y la frecuencia puede ser hallada bien por esta ecuación, ya que este valor es menor que el voltaje de alimentación, y esta división no es igual a infinito, o sea, no se divide por cero. Y también se puede hallar el periodo mediante esta ecuación: 2 veces la resistencia de base por el condensador por el logaritmo neperiano de voltaje de saturación menos 2 voltaje de condensador en la mitad del periodo sobre esto. Siempre es posible hallar la frecuencia mediante esta ecuación, pero en este caso esta ecuación predomina y no se hace indeterminada, debido a que se cumple que la constante de tiempo de la base es menor o igual a 6 veces la constante de tiempo del colector. Esto implica asimismo que, como la constante de tiempo es igual a resistencia de base por C menor o igual que 6 veces resistencia de colector por C, entonces esto implica que la resistencia de colector
es mayor o igual a resistencia de base sobre 6. Asimismo, el caso contrario menor o igual, que revelo, que implique que esto es inverso, es decir, la constante de tiempo de la base es mayor o igual a 6 veces la constante de tiempo del colector. Esto implicaría que tenemos que 6 veces la constante de tiempo del colector hace que este exponencial tome su valor final. Se supone que en 6 veces la constante de tiempo es infinito, T es infinito, entonces el valor de el condensador es igual a BSC, y esta ecuación queda inválida y solamente es posible hallar el periodo o frecuencia mediante esta ecuación, de modo que estas son dos relaciones fundamentales para hallar la frecuencia del oscilador. Si se cumple que, en resumen, que la resistencia de colector es mayor o igual a un sexto de la resistencia de base, es posible hallar el periodo mediante el doble de esta ecuación o mediante esta ecuación, y este valor, como es indeterminado, se puede medir con un osciloscopio conectado con un detector de pico, ya que es indeterminado, y cuando se cumple esto podemos definir la frecuencia del oscilador, la frecuencia de nuestro multivibrador, por esta ecuación, y esta ecuación se hace inválida. Aquí tenemos un poco más de profundidad en las cuestiones que hacen referencia a este oscilador, y ya que tiene muchas variantes, por ejemplo, en el caso de que no sea simétrico, en el caso en que R1 no sea igual a R3 y R7 no sea igual a R6 y haya un periodo diferente del 50%. Aquí también se aplicaría lo mismo que hemos aplicado aquí, solamente que tendríamos que tener cuidado, ya que aquí serían estas condiciones que, por ejemplo, R1 y R7, R1 menor o mayor que un sexto de R7, o R3 menor o mayor que un sexto de R6, para poder definir la suma de los dos periodos y definir la frecuencia, bien sea utilizando esta ecuación o esta ecuación únicamente, ya que, cuando dijimos antes, cuando esto se cumple, esta ecuación se hace inválida, ya que primero se divide por 0 y segundo no es cierta, y esta ecuación toma un valor definido, y esto es